Muy buenas, en este vídeo voy a enseñarte cómo en Notion puedes crear un sistema para llevar tus procesos, tus proyectos, todas las cosas más básicas que necesitas en una empresa para organizarte de una forma correcta, una forma tranquila y con unas bases de datos que podrán ir creciendo a medida que tus necesidades vayan aumentando. Es cierto que sobrecomplicamos nuestra manera de trabajar, en ocasiones añadimos demasiadas funcionalidades y en este vídeo de hoy te quiero enseñar cómo con 5 bases de datos puedes trabajar de una manera muy fácil. En teoría lo que vamos a ver es cómo trabajar en una especie de jerarquía, es decir, trabajamos con unos objetivos, son aquellas cuestiones que queremos conseguir en términos de resultados y vamos a poner el ejemplo que es, por ejemplo, tener una página web realizada, una página web publicada en internet, un ejemplo muy básico para que veáis cómo con algo básico se puede ir completando un montón de cuestiones que iremos viendo en las distintas bases de datos. A partir de ese objetivo, que es, como digo, en términos de resultados que queremos lograr, tendremos que realizar una serie de proyectos, una serie de tareas, ¿por qué no una serie de reuniones con tu equipo o incluso unos procesos de empresa para hacer aquellas cuestiones que vamos a hacer? Entonces van a intervenir, como te digo, 5 bases de datos y vamos a ver la jerarquía de todo ello. A partir de estas 5 bases de datos, que son bases de datos relacionales, vas a ver cómo no siempre necesitas que esté todo relacionado, es decir, un objetivo puede convivir perfectamente en Notion sin tener un proyecto asignado o puede haber tareas sueltas que no tengan proyectos asignados y demás. Entonces, vamos a verlo en un ejemplo real aquí en Notion de una manera muy sencilla, como digo, con 5 bases de datos que yo ya he creado, están vacías, pero que tendrás que hacer tú si quieres pues tener esta especie de gestor de empresa y demás. Entonces, yéndonos a la pantalla, si te fijas, he creado 5 bases de datos, una que se llama objetivos. En esos objetivos iremos planteando aquellas cosas macro que queremos hacer en la empresa, como te digo, en términos de resultado. ¿Qué es lo que se quiere lograr cuando ese objetivo se cumpla? Para hacer ese objetivo podré necesitar proyectos en concreto, uno o varios, podré necesitar tareas, reuniones, procesos, determinadas cuestiones. Entonces tenemos la tabla de objetivos, tenemos la tabla de proyectos. Una tabla de proyectos va a ser aquella que contenga una especie de acumulación de tareas que tiene un principio y un final temporal, es decir, empieza en una fecha y terminará en otra fecha posterior y tendrá varias tareas normalmente. Tenemos abajo la tercera tabla, que son las tareas. Tenemos una tabla que yo he añadido adicional de reuniones, es decir, aquellas agrupaciones de personas o incluso contigo mismo, en el sentido de voy a planificar qué voy a hacer y lo voy a ir documentando todo en una reunión. Está aquí como una tabla adicional que puede estar, como te digo, relacionado con proyectos, relacionado con objetivos o convivir de forma aislada, y una tabla de procesos que también puede convivir aisladamente. Entonces vamos a crear un contenido en cada cuestión de aquí y que veas cómo se va poblando la tabla, y en principio no van a tener nada de relación. Por ejemplo, yo puedo entrar en un objetivo y crear cualquier tipo de tarea. Por ejemplo, planificar la estrategia del año, ¿vale? Esto podría ser perfectamente un objetivo a realizar. Yo lo tengo aquí apuntado, no lo voy a relacionar con nada y ya está. Un proyecto, pues un proyecto podríamos poner, por ejemplo, el proyecto de tener publicada una web, ¿vale? Aquí vamos a añadir también arriba otro objetivo que sería tener presencia en internet a través de redes sociales y una web. Fijaros cómo voy poblando y dando contenido y no va teniendo ahora mismo nada de relación. Entonces tenemos 2 objetivos, tenemos un proyecto y vamos a crear, por ejemplo, una tarea. Una tarea podría ser hacer un backup de mis datos hoy. Esto podría ser una tarea perfectamente, y aquí vamos a asignar una tarea que le voy a poner número 1, que va a ser comprar un dominio, y ahora vais a ver el sentido de todo esto. Vamos a crear otra tarea número 2, tarea número 2, por ejemplo, adquirir un hosting
El hosting es la parte física, o aunque sea en nube, donde alojamos nuestros ficheros y demás. Y una tercera tarea que sería publicar la web. Tarea número 3, publicar la web. Vale, entonces aquí tenemos 4 tareas de ejemplo. Aquí podríamos tener ahora lo que se llama algún tipo de reunión. Vamos a establecer una reunión de ejemplo. Reunión para planificar estrategia web, por ejemplo, y un proceso que tenemos aquí nosotros documentado, proceso para celebración de reuniones en digital por Zoom. Entonces ya hemos poblado un poco nuestras 5 bases de datos y ahora vas a ver el sentido. El trabajar con bases de datos nos permite una ventaja muy interesante. Si yo, por ejemplo, aquí voy a crear una reunión ahora, reunión con un proveedor, esta reunión no tiene por qué estar asignada a ningún proyecto, a ningún tipo de tarea relacionada o a ningún tipo de cuestión. Entonces yo puedo entrar en esta reunión con el proveedor y yo aquí puedo documentar. Nos reunimos en tal fecha, acordamos, acuerdo 1, acuerdo 2. Si os fijáis, la ventaja que tiene Notion es que a partir conviven bases de datos y convive parte documental, parte de aterrizar, trabajo profundo y escribir, mecanografiar todo. Entonces, si te pierdes un poco en cualquier caso con todo este apartado, tienes un curso gratuito en la web donde puedes ver cómo hacer todas estas bases de datos y demás. Lo que quiero es que te quedes un poco con la idea de cómo llevar procesos de empresa, cómo llevar los proyectos de tu negocio con esa jerarquía tan básica que es partir por objetivos y tener objetivos, proyectos, tareas y luego tantas bases de datos o tantas relaciones como tú necesites. Ahora al final del vídeo vas a ver cómo queda todo concatenado y montado. Entonces, para culminar un poco, para aglutinar todo lo que llevamos visto hasta ahora, tenemos 5 bases de datos, algunas tareas son sueltas e inconexas y otras son fruto de un proyecto o un resultado que queremos obtener. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ir ya relacionando cuestiones. En las tareas teníamos aquí 3 tareas en las que son tareas que son dentro de un proyecto, ¿no? Entonces nosotros ya vamos a empezar a relacionar, es decir, tener publicado una web son tareas que yo ya aquí he determinado que son tarea número 1, tarea número 2 y tarea número 3. Fijaros de qué manera más sencilla yo estoy viendo cómo mi proyecto de tener publicada una web tiene 3 tareas aquí relacionadas, ¿no? Esto vamos a ponerlo para que se vea el texto mucho mejor. Bien, entonces ya vemos que dentro de un proyecto ya tenemos tareas asignadas. Este en principio lo puedo ocultar, que se está viendo duplicado. Vale, entonces tenemos la parte de las tareas relacionadas con los proyectos. Seguimos un poquito más y nosotros ahora, para trabajar de una manera mucho más estratégica, los objetivos, las rocas, los OKRs, como tú quieras identificarlos, pueden llevar un proyecto o varios asociados. Yo puedo tener la presencia en internet con redes sociales y una web, pero por ahora, por ejemplo, solo he desarrollado el proyecto de tener publicada una web y fijaros cómo yo ahora, acudiendo al proyecto, yo puedo relacionarle. Y ahora, para asignarle la presencia en internet, es decir, para cumplir un objetivo, yo puedo marcar estos objetivos y decirle que lo voy a realizar con un proyecto determinado. Es decir, fijaros cómo aquí ya vienen los datos. Para tener presencia en internet voy a necesitar el proyecto de tener publicada una web y además voy a necesitar 3 tareas. Fijaros cómo ya yo he ido definiendo unas tareas sueltas que he podido aterrizar conforme las tenía claras. Todo eso lo he agrupado en un proyecto. Un proyecto no es más que una agrupación de un número determinado de tareas y esas tareas, ese proyecto está destinado a conseguir un objetivo. Esta es la jerarquía, el cascadeo del que yo te hablo siempre para cumplir las cosas.
Tenemos esa parte objetivo, que es parte más estratégica, y a partir de ahí proyectos, tareas, procesos, entramos en la parte táctica, en la parte de ejecución. Entonces todo va teniendo mucho más sentido porque los objetivos se plantean por gerencia, por la parte más estratégica, por la parte más elevada de la organización. Aquí en este caso en concreto vamos a querer tener presencia en internet con un proyecto o varios. En este caso aquí tenemos el proyecto de tener publicado en web. Yo podría incluso dar de alta otro y poner proyecto, crear las redes sociales Instagram y YouTube, por ejemplo. ¿Vale? Igual los más puristas decís que YouTube no es una red social, pero bueno, yo ahora aquí ya podría decirle también que ese es uno de los objetivos míos de tener presencia en internet. Y fijaros cómo dentro de mi objetivo primero ya tengo 2 proyectos y unas cuantas tareas aquí adjuntas, ¿no? Entonces seguimos un poquito, ya tenemos todo esto y fijaros cómo conviven tareas sueltas, tareas que están dentro de un proyecto, proyectos que aún ni siquiera tienen tareas como las de redes sociales, y he agregado 2 escalones que son reuniones y procesos. Las reuniones y los procesos, las facturas, todo este tipo de bases de datos pueden convivir de manera aislada. Lo que pasa es que yo puedo querer relacionarlas. Y aquí ocurre lo mismo. Yo estas reuniones puedo relacionarlas con tareas, puedo relacionarlas con proyectos y demás. Entonces, la reunión para planificar la estrategia podría relacionarla con algún tipo de cuestión que yo quiera, ¿no? Pues por ejemplo, con una tarea o con cualquier tipo de documento. Podría relacionarla con un proceso. Por ejemplo, aquí vamos a dar de alta esta reunión. Podríamos relacionarla con la reunión, es decir, un proceso yo puedo relacionarlo con una reunión, ¿vale? Y aquí ya tenemos ahora todo esto relacionado. Así que yo puedo ir relacionando reuniones, por ejemplo, con una tarea. Para la tarea número 1 de comprar el dominio voy a tener una reunión con un proveedor y la he relacionado aquí. Puedo añadirle un proceso que hacemos para esto y es la celebración de reuniones, es decir, nosotros tenemos todo documentado aquí. Y fijaros cómo dentro de un proyecto que teníamos el de la página web, hemos creado una serie de tareas, de esa tarea le hemos colgado una reunión y dentro de esa reunión le ponemos un proceso para conocer cómo vamos a trabajar. ¿Qué nos permite toda esta relación en 5 niveles o tantos niveles como tú necesites? Que ahora fijaros lo que ocurre. Yo arriba tengo en mi objetivo, en esa gestión de empresa inteligente, tengo lo siguiente. Tengo un objetivo macro, ese estratégico que quiero cumplir, que es tener presencia en internet, en redes sociales y tener una web. Para conseguir ese resultado necesito hacer 2 cosas con intervalos temporales concretos, y es en concreto tener el proyecto de tener publicada una web y tener el proyecto de las redes sociales. Además, para hacer esa compra de un dominio me voy a reunir con un proveedor, y además de todo eso, para esa reunión con el proveedor, yo a mi equipo puedo decirle cómo hacemos el proceso de reunirnos de manera digital, con una herramienta y demás. Entonces, fijaros la importancia y de qué manera tan sencilla hemos aunado un objetivo, un proyecto, una tarea, una reunión y un proceso. Todo esto escálalo, aterrízalo en un folio. Sin duda, objetivos, proyectos y tareas son como unidades mínimas que tiene que haber, pero a partir de ahí todos los datos, todos los metadatos que tú necesites para completar objetivos los puedes ir agregando en bases de datos adicionales. Por ejemplo, teníamos reunión, tenemos procesos, pero podríamos añadir tantas tablas de tantas cosas como necesitemos consultar en nuestros proyectos, en nuestros objetivos. Y se me ocurren así, abuela pluma, pues el tema de proveedores, el tema de clientes, ¿por qué no una lista de facturación? ¿Por qué no una lista de cualquier proyecto relacionado que ya lleváramos anterior en esta planificación? Es una manera de ir creando al vuelo, creando dinámicamente qué necesitamos en cada gestión. Entonces, quería compartir contigo esta manera de trabajar, 5 bases de datos anidadas, integradas o no a dependencia, dependiendo de la necesidad que tú tengas. Y en un siguiente vídeo, por no salir de Notion, para que veas cómo funciona esta herramienta sin perjuicio, que también luego veamos algo similar a esto en ClickUp, también te enseñaré la importancia de trabajar dentro de las tareas de una manera ordenada. Es decir, las tareas, sin perjuicios de estructuras más complejas, las tareas siempre tienen
unos mínimos necesarios que a partir de esos mínimos, y por no hacer este vídeo más largo, lo iremos viendo, te va a permitir trabajar en control absoluto. Esos mínimos te requieren una serie de vistas que, dependiendo de unos metadatos concretos que tengan, por ejemplo, no es lo mismo una tarea que esté con fecha límite a una tarea que no esté. Es decir, montaremos vistas en los próximos vídeos de tareas sin fecha límite. Hay que hacerlas tan pronto no sea posible, pero las fechas que tienen fecha límite, que están calendarizadas, esas serán otra vista, se podrán ver en una vista calendario y son de las más importantes porque teóricamente dependemos de terceros o hemos tenido un acuerdo o un convenio con alguien para reunirnos, para ir a algún sitio físico o lo que sea. Entonces es muy importante empezar de arriba hacia abajo para luego ir transitando esa parte de tareas, como te digo, con unas vistas muy importantes en las que tengamos control total de ese TIC, de ese acrónimo que a mí me gusta siempre trabajar, que son tareas, información y comunicación. Y herramientas como esta, la C de comunicación, las gestionan de manera automática, añadiendo comentarios, añadiendo personas a las tareas que tienen que encargarse y demás. Entonces es importantísimo a un nivel estratégico de empresa que tengas un sistema de organización tan sencillo como puede ser este, en una herramienta incluso que en su parte freemium o en la parte gratuita te permite hacer todo este tipo de cosas. Este entorno que estás viendo es con una versión totalmente free, totalmente gratuita y te permite hacer auténticas barbaridades a nivel de organización. Como siempre te digo, la efectividad, el que esto se adopte en tu empresa es gestión del cambio, es gestión del hábito, es limar resistencias de tu equipo para que trabaje de una forma más coherente. Aquí estás viendo también los 5 niveles de la información, pero obviamente se pueden montar vistas de conformidad a lo que cada uno necesite ver. Igual yo soy un empleado y solo necesito ver proyectos y tareas, las demás partes no me interesan, pues crearemos vistas personalizadas para el uso que cada uno deba de darle, ¿no? Este entorno que tiene de 5 tablas o muchas más tablas enlazadas, obviamente son para C-Level, para gerencia, para aquellas partes más estratégicas de la empresa. Así que dejamos hasta aquí este vídeo. En el siguiente trabajaremos esa parte de tareas, de qué tipo de vistas se tienen que poder visualizar para que tengas un entorno totalmente operativo para gestionar tu empresa con herramientas como Notion. Quédate con la idea matriz que hay después de todo esto, apunta esas 5 tablas, objetivos, proyectos, tareas, reuniones, procesos, y esto lo puedes montar y llevar a cualquier tipo de organización, a cualquier tipo de proceso que tú quieras llevar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.